Buenas, a continuación les voy a ofrecer el ejemplo de la prueba no paramétrica equivalente a la prueba paramétrica Z para una proporción. En este caso, la prueba exacta binomial generalmente se utiliza cuando no se cumple el requisito o el supuesto que aplicamos para la prueba Z. En otras palabras, cuando no se cumple el requisito de que el tamaño de muestra sea mayor a 100, se recomienda usar la prueba exacta binomial. La prueba exacta binomial es entonces una prueba no paramétrica porque no utiliza la distribución normal o alguna de las distribuciones derivadas de ella para representar la distribución muestral del estadístico de prueba. Vamos a ver que para efectos de examen y de evaluación ustedes tienen que escoger. Generalmente si tienen tamaños de muestra mayores a 100, deberían de escoger la prueba Z, mientras que si tienen tamaños de muestra menores a 100, deberían de escoger la prueba exacta binomial. Sin embargo, quiero aclarar que en la vida real, como la prueba exacta binomial está programada en paquetes de cómputo, en otras palabras, en software estadístico, ustedes también pueden escoger utilizar la prueba exacta binomial con tamaños de muestra grandes si el software estadístico lo permite. Ahora bien, para efectos de examen, entonces vamos a suponer que, en general, la prueba exacta binomial se podría usar con cualquier tamaño de muestra, la prueba Z solo con tamaños de muestra mayores a 100, pero obviamente si tenemos tamaños de muestra menores a 100, vamos a preferir la prueba exacta binomial. Seguimos con el ejemplo anterior de un político que contrató para hacer encuestas para entender si va a ganar las elecciones. Pero ahora plantea esto, ahora el político está preocupado porque encontró que en un distrito electoral le fue muy mal. Aparentemente el día de las elecciones empezó a preguntar y había mucha gente que lo criticaba. Entonces toma una muestra al azar de 15 votantes y les pregunta si votaron por él o no. Solo 5 de ellos votaron por él. Realiza una prueba de hipótesis para ver si el político sacó menos de 55% con un alfa de 0.10. Con un alfa de 0.10. En otras palabras, con una significancia de 10%. Noten primero que aquí tenemos un tamaño de muestra menor a 100. Es un tamaño de muestra bastante pequeño. Entonces, dado que es un tamaño de muestra pequeño, deberíamos de preferir en este caso la prueba exacta binomial. Además, sabemos que se tiene que utilizar la prueba exacta binomial porque nuevamente tenemos una variable binaria. ¿Votó o no votó por el político? Si esa es la variable de interés, esa variable se resume en proporciones y deberíamos entonces de escoger una prueba de hipótesis que permita analizar ese tipo de estimadores. En otras palabras, proporciones. En resumen, ¿por qué escogemos la prueba exacta binomial? Porque tenemos una variable binaria como variable respuesta. Votó por el candidato sí o no. Y aparte tenemos un tamaño de muestra pequeño. Ahora bien, si tenemos estas condiciones, lo primero que vamos a hacer es utilizar el método el método del p-value. ¿Por qué voy a empezar con el método del p-value? Bueno, porque el método del p-value es muchísimo más sencillo de calcular con la prueba exacta binomial. Después pasaremos con el método de las unidades de medición. Aquí en la prueba exacta binomial no se puede utilizar el método de los cuantilos. Pues con el método del p-value, con el método de las unidades de medición, podemos utilizar, siempre tenemos que empezar planteando las hipótesis nulas y alternativas. Planteamos que la hipótesis nula es P igual a 0.55 y la hipótesis alternativa P menor a 0.55. ¿Por qué P menor a 0.55? Porque el problema dice, realiza una prueba de hipótesis para ver si el político sacó menos de 55% con un alfa de 0.10. Entonces, al preguntar, realiza una prueba de hipótesis para ver si el político sacó menos de 55%, entonces la hipótesis alternativa debería ser P menor a 0.55.
Ya que tenemos esa etapa, vamos entonces a buscar más información. Sabemos entonces que n es igual a 15, x es igual a 5 y p techo, que es nuestro estimador, es x entre n, 5 quinceavos. 5 quinceavos, lo cual es igual a 0.33. Este es nuestro estimador y siempre es importante hablar de que este 0.33 pues representa un 33%, aunque en la prueba exacta binomial no vamos a utilizar este p techo, sino que lo que vamos a utilizar es sobre todo el n igual a 15 y el x igual a 5. El siguiente paso es entonces calcular el p-value. La prueba exacta binomial, el supuesto es que la cantidad de personas con el evento tiene una distribución binomial con n igual a n y p igual a pk, donde pk es el valor planteado en la hipótesis nula. En otras palabras, este es pk, 0.55. Dado que lo que tenemos es la hipótesis alternativa es que p es menor a 0.55, entonces el p-value sería probabilidad de que x sea menor o igual a x, dado n y p igual a pk. En otras palabras, el p-value sería probabilidad de x menor o igual a 5, dado que n es 15 y p es igual a 0.55. Con esta información ustedes pueden buscarlo directamente en las tablas estadísticas o bien utilizar las funciones de Excel, de R o de cualquier otro paquete que contenga información sobre distribuciones de probabilidad. Sabemos entonces si ustedes buscan en la tabla o si ustedes utilizan la fórmula de Excel, dist.binom.n, 5, que es x, n igual a 15, 0.55, que es la proporción, y verdadero, porque estamos calculando el acumulado. El p-value es 0.0769. El p-value es 0.07692871. ¿Cuál es la regla de decisión? Se rechaza H0 si el p-value es menor al alfa. Se rechaza H0 si el p-value es menor al alfa. Vemos que el p-value, o sea, es 0.077 y eso es menor a 0.10, entonces se rechaza H0. Como el p-value es menor al alfa, se rechaza H0. Como 0.077 es menor a 0.10, se rechaza H0. Entonces tomamos la decisión. La respuesta sería que hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, que la proporción que va a votar por el político es igual a 55%, con una significancia del 5%. Esa sería la respuesta. Vean que el calcular el p-value fue bastante sencillo, así que el método del p-value es bastante conveniente con la prueba exacta binomial. Sin embargo, me interesa también utilizar el método de las unidades de medición para que ustedes tengan claro cómo definir las zonas de rechazo y no rechazo. El método de las unidades de medición vamos a hacer lo mismo. Se plantean las hipótesis nulas y alternativas y se utiliza la información disponible. Sabemos entonces que la hipótesis nula es que p es igual a 0.55, la hipótesis alternativa que p es menor a 0.55 y el alfa es 0.10. N es 15 y x es igual a 5. Así que si ya sabemos que alfa es igual a 0.10 y sabemos que la hipótesis alternativa es p menor a 0.55, sabemos que la zona de rechazo siempre va a estar al lado izquierdo del gráfico, en otras palabras, en los valores menores, porque la hipótesis alternativa utiliza un menor. ¿Cómo construimos la zona de rechazo y no rechazo? Bueno, podemos utilizar las funciones que ya les mostré de Excel para hacer un gráfico de todos los valores desde 0 hasta 15, o sea, de todos los valores del dominio de la función cuando n es igual a 15. Y empezamos a poner las probabilidades acumuladas. Noten entonces las probabilidades acumuladas aquí, que tienen para 0 la probabilidad de x menor o igual a 0, es casi 0. Para 1 es casi 0.
para 2 es 0.001, para 3 es 0.006, para 4 es 0.025, para 5 es 0.077, para 6 es 0.182, para 7 0.346 y así sucesivamente hasta el 1. ¿Dónde es que buscamos la separación entre la zona de rechazo y la de no rechazo? Bueno, precisamente entre las barras que contengan el valor de alfa. Y aquí sería el valor de alfa porque la hipótesis alternativa es P menor. Entonces sabemos que alfa es 0.10 y el 0.10 está entre 0.077 y 0.182. Así que ahí partimos la zona de rechazo de la de no rechazo. La zona de no rechazo está en gris y la zona de rechazo está en anaranjado. Así que sabemos que la zona de rechazo está entre 0 y 5 y la zona de no rechazo está entre 6 y 15. Y analizamos dónde está el X. Sabemos que X es igual a 5, así que el X está en la zona de rechazo. Como X está en la zona de rechazo, entonces hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que la hipótesis nula de que la proporción es igual a 55%. Entonces se toma la decisión de que se rechaza la hipótesis nula porque el 5 está en la zona de rechazo. Vean que se llegó a la misma conclusión que con el método del pi-valio. La zona de rechazo se puede representar simbólicamente como x menor o igual a 5. La zona de rechazo se puede definir simbólicamente como x menor o igual a 5, o sea, todos los valores que son menores a 5. Como decimos, se observa en qué zona cae x. Y dado que x es igual a 5, entonces cae en la zona de rechazo. Se rechaza H0. Hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que la proporción de personas que votaran por el candidato es de 55% con una significancia del 10%. Aquí separamos la zona de rechazo de la de no rechazo con el alfa de 0.10 porque la hipótesis alternativa es menor. Si la hipótesis alternativa hubiera sido P mayor, el valor que utilizamos para separar la zona de rechazo de la de no rechazo es 1 menos alfa. O sea, hubiéramos utilizado 0.90. La zona de rechazo hubiera estado de 11 hasta 15, porque el 0.90 está entre 0.88 y 0.958. Podemos ilustrar esto con esta nota adicional. Supongan que la hipótesis alternativa hubiera sido H1. Supongan que la hipótesis alternativa hubiera sido H1, que P es distinto a 0.55. Si la hipótesis alternativa hubiera sido P diferente a 0.55, la prueba de hipótesis hubiera sido de 2 colas y las zonas de rechazo y de no rechazo se graficarían de la siguiente forma. Como tenemos de 2 colas, tenemos la zona de rechazo en la cola izquierda y la zona de rechazo en la cola derecha. Y los valores que utilizamos para separar las zonas de rechazo y de no rechazo es alfa y alfa medio. Es alfa medios y 1 menos alfa medios. O sea, 0.05 y 0.95. El 0.05 está entre 0.025 y 0.077. Aquí paso la separación. Y el 0.95 está entre 0.88 y 0.958. Así que la zona de rechazo está entre 0 a 4 y entre 11 a 15. La zona de no rechazo está entre 5 a 10. Simbólicamente, la zona de rechazo se puede definir como x menor o igual a 4 unión x mayor o igual a 11.
La zona de no rechazo se puede definir simbólicamente como x menor o igual a 4, unión x mayor o igual a 11. Si la prueba de hipótesis hubiera sido de 2 colas, entonces el 5, x igual a 5, hubiera caído en la zona de no rechazo y no se hubiera rechazado la hipótesis nula. Repito, esta es una ilustración de la misma prueba de hipótesis, pero si la hipótesis alternativa hubiera sido P diferente a 0.55. Muchísimas gracias.